no primera de Juan, perdón, Juan 1:12. Una cita muy conocida, una cita muy mal interpretada por el evangelismo decisionista, en el cual te dice: recibes a Cristo y mira, te haces hijo de Dios. No es ese realmente el contexto. La salvación es monergista. El contexto viene en la adopción filial, que es el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la adopción. Estamos estudiando la confesión de fe a la que nos apegamos. Es la Confesión Bautista de 1689, conocida también como la Confesión de Londres. Estamos en la clase o en el tema 17. Algunos temas los tuvimos que partir en 2 hasta en 3 partes para poderlos estudiar más a fondo. Este, en cambio, es un tema cortito. Realmente este solamente es un párrafo el que habla acerca de la adopción. Son 5 o 6 puntos muy rápidos. Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Cristo, es el contexto, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar, cierre sus ojos. Señor y Dios, te damos gracias. Tu palabra dice que donde estamos 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás ahí con nosotros, Señor, hablando de la autoridad que ejerces sobre 2 o 3 que estamos como iglesia. Hoy hemos venido, Señor, no a la iglesia, nosotros somos la iglesia, somos ese edificio, esas piedras vivas, Señor, que constituyen el edificio que tú has levantado para que sea columna y baluarte de la verdad. Es por eso que queremos renovar nuestra mente en la verdad, amar la verdad, defender la verdad, conocer la verdad, vivir la verdad, Señor, y cuando sea necesario defender y hasta morir por la verdad. Pero no podemos hacer nada de esto si no hemos entendido la verdad, si no la has revelado en nuestras vidas. Por eso es que le rogamos el día de hoy, Espíritu Santo, que abra nuestros corazones a la verdad de la Escritura. Gracias, Señor, gracias, en el nombre de Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. La clase pasada estudiamos acerca del tema de la justificación por fe. La confesión de fe liga la justificación de fe con la adopción. De hecho, la doctrina soteriológica también lo hace, la soteriología también lo hace. Hemos entendido que la justificación es Dios en su papel de juez dictando una sentencia, a través de la cual previamente ya quitó nuestros pecados y nos constituye el derecho de ser justos. Es decir, la justificación, vimos la clase pasada, cambió nuestro estatus jurídico. Acuérdese, se lo dije, todavía no somos transformados, ya lo somos pues, pero en esta parte no lo habla. Estamos hablando del estatus jurídico. Pasamos de pecadores a justos, no a inocentes, a justos, y ahorita lo va a entender mejor. Las sentencias jurídicamente son irrevocables. Cuando tú hablas jurídicamente y se dicta una sentencia, es irrevocable. Ya no puedes apelar o hacer nada con esa sentencia. Una persona no puede ser sujetada a un nuevo juicio por el mismo tema que se resolvió en una sentencia. En este caso equivaldría a que Dios nos justifica una vez y para siempre a través de Cristo. Una vez que Dios nos ha justificado, dictó sentencia de que somos justos, ya no se puede volver a abrir juicio en contra de nosotros. Por eso Romanos 8:33 dice: ¿quién condenará o quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, Dios es el que justifica, Él ya dictó sentencia, somos justos. En el glorioso intercambio, Cristo tomó nuestro lugar. Tiene su base legal en algo conocido como trascendencia de la pena. Aquí estoy, quiero que entienda esto. En la antigua Roma había una ley llamada trascendencia de la pena. Está prohibida en nuestro país, pero en ese entonces se practicaba. ¿En qué consiste? En que alguien que no cometió el delito tome el lugar del que lo cometió y cumpla esa pena. Porque aquí no pasa, aquí no podemos decir: ¿sabes qué? Mi hermano fue el que robó, pero mi hermano, yo no quiero que vaya a la cárcel. Señor juez, métame a mí a la cárcel. No, no se puede. Eso se llama trascendencia de la pena. Pero en la Roma antigua, en el tiempo en que se escribió el Evangelio, sí se hacía. De hecho, llegaba al grado de que toda la familia, había veces que toda la familia tenía que pagar por el delito que cometía uno de los miembros y acababan matando a todos en esa familia.
En el glorioso intercambio implica que el juicio de Dios, su justicia y la condena que nos correspondía ahora cayó sobre Jesucristo. Esa es la trascendencia de la pena. ¿Por qué se puede dar el glorioso intercambio? Porque hubo una trascendencia de la pena. Lo que nos tocaba a nosotros se lo dieron a Jesucristo. Pero nosotros seguimos siendo los autores del delito. Seguimos siendo los pecadores o los autores del pecado. Eso no cambia. La cuestión es que alguien ya pagó en nuestro lugar. Eso hizo que nos quitaran el castigo y nos declararan justos. En otras palabras, no somos inocentes, somos justos. La justificación no nos transforma de pecadores a santos, porque en realidad no teníamos con qué demostrar que no habíamos cometido los pecados. Si fuimos nosotros los que pecamos, si nosotros no hubiéramos pecado, sí nos podrían llamar inocentes, pero sí, nosotros fuimos los que pecamos. Por eso es que Cristo levantó la mano por nosotros y dijo: yo cumplo su condena. Dios, como fue la persona ofendida, aceptó que Cristo muriera por nosotros, y entonces se nos declaró y se nos constituyó justos, pero no inocentes. Hay otro tema que se desprende de aquí de la justificación, que es necesario tratarlo aparte. Por eso los escritores de la confesión de fe lo escribieron aparte, y se llama la adopción filial, de la adopción como hijos. Filial. ¿Qué es filial? Como hijos de Dios. Escriba entonces: la adopción es un acto Vamos a hacer algo para la próxima semana, para las próximas clases, solamente una línea, y si se llena, dos, porque estamos todos escalonados hasta atrás. Escriba: la adopción es un acto del favor de Dios por el cual un creyente justificado es colocado en la gloriosa posición de hijo y es hecho heredero de las promesas celestiales. Le repito, la adopción es un acto del favor de Dios por el cual un creyente justificado, por eso se desprende de aquí de la justificación, Dios no adopta a aquellos que no ha justificado. Por eso es que tuvimos que retomar un poquito de la justificación, y por eso es que se liga aquí. La adopción es un acto de Dios en el cual un creyente justificado es colocado en la gloriosa posición de hijo y es hecho heredero de las promesas celestiales. ¿Qué significa? Que aquellos que Dios ha justificado, ya vimos la semana pasada lo que es la justificación por fe. Tú nada más tienes que creer esto que te acabo de decir, que Cristo tomó tu lugar, que tú eras pecador, que merecías el castigo, y decir: Señor, gracias por tomar mi lugar, te lo agradezco, lo creo con todo mi corazón. Perfecto, ya estás justificado. Aquellos que somos justificados, Dios nos cambia de posición y nos pone en su familia. Eso es la adopción, pero no solamente nos pone en su familia, también es importante entender que nos hace herederos de las gloriosas promesas. ¿Por qué? Porque en la antigua Roma muchas personas podían adoptar a algunos de sus esclavos, algunos de sus criados, alguna persona de fuera lo podía adoptar, pero no necesariamente lo hacía heredero. Decía: bueno, te adopto, vive en mi casa, vas a ser como hijo, pero ¿sabes quién va a heredar? Mi hijo natural. Tú no vas a heredar, yo solamente te quito el estatus de esclavo. Por eso es que la adopción es tan maravillosa en la Escritura. Empezamos entonces, le leo el párrafo y ya lo desglosamos rápidamente. Dice así la confesión de fe de la adopción: a todos aquellos que son justificados, Dios se designó en su único Hijo Jesucristo, y por amor de éste, hacerlos partícipes de la gracia de adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito en ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar: Abba Padre. Reciben compasión, protección, provisión y corrección como parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención,
y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. ¿Qué nos dice la confesión de fe? Número 1, sus receptores. Los elegidos. ¿Quiénes son adoptados? Los elegidos. Gálatas 3, 24 al 26. Gálatas 3 del 24 al 26. De manera que la ley, nos esperamos tantito, Gálatas 3 del 24 al 26, que lo tengamos todos. ¿Quiénes son los receptores? ¿Quiénes son los adoptados? Los elegidos. Ya vimos el tema de la elección, los elegidos para salvación. Dice así la Biblia: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Quiénes son justificados? Los elegidos. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es verdad que somos hijos de Dios por el nuevo nacimiento. Algunas personas dicen: pastor, ¿que no nacimos de nuevo y en ese momento nos hizo hijos de Dios? Sí, pero también es cierto que al mismo tiempo somos adoptados en la familia de Dios. La regeneración nos da la naturaleza de hijo de Dios, mientras que la adopción, escriba en este punto, la adopción nos da nuestra posición legal como hijos de Dios. Aquí es legalmente. Somos hijos de Dios. La regeneración nos hace nacer de nuevo y nos hace espiritualmente hijos de Dios. La adopción nos da nuestra posición legal como hijos de Dios. Número 2, su fuente. ¿De dónde viene la adopción? ¿Qué provoca la adopción? En Dios, su amor incondicional. Primera de Juan 3, del 1 al 3, 3:1, perdón, y Ángel, ayúdame con Efesios 1:5. Está fácil este tema, vamos a terminar rápido, creo yo. La adopción nos da nuestra posición legal como hijos. Número 2, ¿cuál es la fuente? ¿Qué provoca en Dios que nos quiera adoptar? Porque ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. El hecho de que nos haya justificado no significa que nos tenía que adoptar. Él pudo habernos justificado nada más y decir: ya te declaro justo, pero no necesariamente te tengo que adoptar. Ya te perdoné, ya tus pecados están en Cristo, pero pues ya anda, vete, pudo haber dicho Dios. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos, ¿qué? ¿Llamados qué? Hijos de Dios. Entonces, ¿por qué somos llamados hijos de Dios? Por el amor que nos ha dado el Padre. Efesios 1:5. Hasta ahí nada más. En amor nos predestinó para ser adoptados. ¿Por qué nos predestinó para ser adoptados? Por amor incondicional. Porque Él es amor y nada más. Escriba entonces: Dios nos adoptó como hijos suyos por el puro afecto de su voluntad y nada más. Dios nos adoptó como hijos suyos por el puro afecto de su voluntad y nada más. No nos adoptó porque no podía vivir sin nosotros, porque no había otra manera. No nos adoptó por otra cosa que no sea por su puro amor incondicional, por el puro afecto de su voluntad. No tenía que adoptarnos, aún así lo hizo. Número 3, nos dice la confesión de fe
que la adopción tiene un fundamento, no nada más nos adoptó porque sí, tuvo que haber tenido un fundamento legal, y ese fundamento legal es la obra de Cristo. Ángel, ayúdame por favor ahora con Gálatas 4, 4 y 5, y vamos los demás a Romanos 8, 17. Romanos 8, 17, y después saltamos al 29. Gálatas 4, 4 y 5, fuerte. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así es. Cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo a redimirnos. ¿Cómo nos redimió? Con la obra de la cruz del Calvario. ¿Para qué nos redimió? Para que fuésemos adoptados como sus hijos. Entonces, la base legal de la adopción es la obra de Cristo. No nada más es Dios diciendo, pues ya los hago mis hijos. No, tenía que haber una base legal para que lo hiciera, y fue el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo. Romanos 8, 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué dice? Que vamos a heredar como hijos. ¿Pero por qué vamos a heredar? Porque estamos juntamente con Cristo. La obra de Cristo hizo posible nuestra adopción. Ahí mismo versículo 29. Porque los que antes conoció, los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. La obra de Cristo es la base de nuestra adopción. La adopción es una consecuencia y es la continuación de la justificación. Ambos son estados legales emitidos por Dios en su papel de juez. Dios, como juez supremo del universo, dijo: quedas justificado y quedas adoptado. En la adopción, la sentencia es que un creyente arrepentido, que por medio de la fe recibe la justicia de Cristo, ya no es considerado enemigo o ajeno de Dios. Ahora es situado en una posición legal de hijo, con pleno derecho a la herencia de su padre. Escribe entonces: ¿somos adoptados como hijos de Dios? Por los méritos de Cristo. No porque seamos merecedores de algo por nosotros mismos. Repito, somos adoptados como hijos de Dios por los méritos de Cristo, no porque seamos merecedores de algo por nosotros mismos. Siguiente punto, número 4. De esto nos habla la confesión de fe. Este es el cuarto punto. Somos incorporados a la familia de Dios. Ángel, Romanos 8, 17. Mi hermano Gabriel, Juan 1, 12. Mi esposa, por favor, 2 de Corintios 6, 18. Y vamos todos a Apocalipsis 3, 12. Somos incorporados a la familia de Dios. Fuerte, Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice que si hijos, también herederos, juntamente con Cristo, es decir, ya somos parte de la familia. Juan 1, 12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Aquellos hijos de Dios, exactamente. 2 de Corintios 6, 18. Dice que nos va a recibir y vamos a ser hijos suyos. Él nos va a ser nuestro Padre. Y Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí.
y esta es la parte que nos interesa, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Nada más con esa parte nos basta. ¿Qué significaba esto? Estaba dando a entender como hoy en día te voy a poner mi apellido, te voy a cubrir con mi nombre. Legalmente van a saber. ¿Cómo saben que mis hijas son mis hijas? Pues apellidan Saavedra, eso es algo legal aquí. Entonces, al igual, Dios está diciendo, voy a poner mi nombre en ustedes. Legalmente van a ser míos, van a incorporarse a mi familia. La adopción es un privilegio que se nos da en el momento en que nos convertimos en creyentes, pero no es lo mismo que la justificación ni que la regeneración. Por ejemplo, Dios podía habernos justificado sin adoptarnos como parte de su familia. Bien pudo haber perdonado nuestros pecados y habernos dado una posición legal correcta. Ya no sus enemigos, pero no necesariamente tenía que hacernos sus hijos. De modo similar, Él pudo habernos hecho vivir espiritualmente mediante el nuevo nacimiento, sin la necesidad de hacernos miembros de su familia, con los privilegios especiales de miembros como familia. Un ejemplo de esto son los ángeles. Los ángeles tienen esa naturaleza celestial, esa naturaleza espiritual, pero los ángeles no son hijos de Dios. Bien pudo haber hecho así el Señor. ¿Sabes qué? Legalmente ya no eres mi enemigo, pero tampoco eres mi hijo. ¿Sabes qué? Espiritualmente tienes la naturaleza de ya no pecar, pero no eres mi hijo. Sin embargo, el Señor nos adoptó. Escriba, la enseñanza bíblica de la adopción, la enseñanza bíblica de la adopción enfatiza mucho más las relaciones personales que la salvación nos otorga. La enseñanza bíblica de la adopción enfatiza mucho más las relaciones personales que la salvación nos otorga con Dios y con su pueblo. Dios pudo habernos justificado sin necesidad de adoptarnos y pudo habernos regenerado sin necesidad de adoptarnos. No es lo mismo justificación que adopción, que regeneración, aunque las tres son etapas de la salvación, eslabones de nuestra salvación, son coinstantáneos, se dan al mismo tiempo, no son la misma cosa, por eso se estudian por separado. Dios pudo habernos justificado. ¿Qué significa? Ya no fuéramos sus enemigos. Ya no eres mi enemigo, pero tampoco eres parte de mi familia. O pudo habernos regenerado, darnos un nuevo corazón espiritual, como los ángeles, que espiritualmente son nuevos o no tienden al pecado ya, pero no necesariamente de su familia. Los ángeles no son hijos de Dios. La adopción recalca, como le dije, o enfatiza las relaciones personales con Dios y con su pueblo. Entonces, ¿para qué nos adoptó? Para ser incorporados a la familia de Dios. Y se liga con el punto número 5. Somos recibidos en la familia de Dios. Ángel, Efesios 3:12. Mi hermano Gabriel, Romanos 5:2. Mi esposa, Gálatas 4, del 4 al 6. Ahí mismo Ángel, pero Efesios 2:18, un capítulo más atrás. Y vamos todos los demás a Romanos 8, 14 al 17. Fuerte. Efesios 3:12 y de Efesios 2:18. Permíteme, tenemos seguridad con acceso y con confianza, de acceso y con confianza por medio de la fe en Él. ¿Qué significa esto? Quiero que ponga mucha atención, ve aquí al frente al pizarrón. No es lo mismo ser incorporado que ser recibido.
Porque bien pudimos haber sido o somos incorporados, pero ¿quién nos da la certeza de que somos recibidos? Es como cuando vaya a venir a la iglesia, ok, vengo a la iglesia, ya doy el paso, pero ¿quién dice que me van a recibir bien? Ya me incorporé, ya entré aquí. ¿Y qué me dice que me van a recibir y me van a aceptar? Pasa lo mismo en la familia de Dios. El paso anterior o el punto anterior es, ok, somos incorporados a la familia de Dios, pero ¿seremos recibidos en la familia de Dios? Sí, sí somos recibidos. Dice que tenemos acceso con confianza por medio de la fe, y la fe que logró en nosotros justificarnos. Siguiente, 2:18 ahora. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de él, de Jesucristo, de su obra, tenemos entrada al Padre. Ahora podemos decirle Padre, tenemos entrada. No solamente entramos o fuimos incorporados, sino que también somos recibidos. Bien pudimos haber llegado al trono de la gracia y decirle, Señor, vengo a que me recibas por Padre. Y el Padre pudo decir, no, ¿por qué? No quiero, vete de aquí. Y sin embargo, somos incorporados y somos recibidos como hijos de Dios. Siguiente, Romanos 5:2. Hasta ahí nada más. También tenemos entrada por la fe a esta gracia. Gálatas 4, del 4 al 6. Ok, ya vimos la parte, en la obra de Cristo somos adoptados, pero como somos hijos, ahora podemos decir Abba Padre. ¿Qué significa la palabra Abba Padre o el término Abba Padre? En el arameo o en el hebreo original, Abba es eso, papá, o como decimos muchas veces aquí, papi. Entonces, Abba Padre es una expresión de intimidad paternal. Está diciendo el escritor, está diciendo Pablo, que ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y decirle, papá, papá, papito, papi, como le quieran decir. Eso es lo que significa Abba Padre, una expresión de intimidad paternal. Ya no nada más es Dios. Para los hebreos, Dios es eso, es Dios, Elohim, el creador. Para nosotros es nuestro Padre, nuestro papá en el cielo. Romanos 8, 14 al 17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque no han recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Nos adoptó y ahora le podemos decir papá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y como somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si juntamente con Él sufrimos. La adopción va mucho más allá que la justificación. En la justificación, el ser humano es descargado de la culpa del pecado y es hecho nuevamente amigo de Dios. La adopción da el siguiente paso. Ahora Dios ya no solamente nos considera sus amigos, nos llama sus hijos. En el acto de adopción, una persona toma a un niño de una familia que no es de la suya, lo introduce en su familia y lo considera verdaderamente como su hijo, con todos los privilegios y todas las responsabilidades que pertenecen a esa nueva relación. La persona adoptada disfruta de los privilegios que comprenden pertenecer a esa nueva familia. ¿Qué significa esto? Significa que ahora estamos emparentados unos con otros, con todos los creyentes, no solamente con los creyentes del Nuevo Testamento, aún con los creyentes del Antiguo Testamento son nuestros hermanos. Romanos 9, 7 y 8 y Ángel, Gálatas 4, 28 al 31. ¿Qué te acabo de decir? Que eres recibido en la familia de Dios. Ya no solamente dejaste de ser su enemigo, la justificación te quitó el estatus de enemigo y la adopción te hizo su hijo, con los privilegios y las responsabilidades que lleva.
Es exactamente igual que la adopción hoy en día. Un niño que no es de tu familia, lo metes a tu familia, le das tu apellido, lo haces tu heredero, le dices, vive con nosotros, te voy a mantener, te voy a dar, te tengo estas promesas, te voy a pagar la escuela, te voy a comprar ropa, pero también tienes que ir a la escuela, estudiar, ayudarnos en el quehacer, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo. Y esto nos habla de que los que ya estaban en la familia son nuestros hermanos. ¿Quiénes? Todos los santos del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento. Gálatas 4, 28 al 31. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así que también ahora, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así es. ¿Qué está trazando el apóstol Pablo en Romanos 9? El apóstol Pablo está trazando una línea hasta el Antiguo Testamento y dice, ¿qué creen? Somos hijos espiritualmente hablando de la misma madre, de la libre, o vaya, que nacimos en la gracia, al igual que los santos del Antiguo Testamento vivían por fe y en la gracia, al igual también nosotros. Romanos 9, 7 y 8. Dice, ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos de Dios según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como hijos de Dios. Número 6, ya vamos a terminar. Experiencia del trato paternal de Dios. Ok, ya somos sus hijos, ahora Dios nos trata como sus hijos. Salmo 103, 13, Ángel, Proverbios 14, 26, mi hermano Gabriel, Mateo 6, 30 al 32, mi esposa, Primera de Pedro 5, 7, Esther, Hebreos 12, 6. ¿Quién dijo yo? Acá está Diana. Isaías 54, 8 y 9. Salmo 103, 13. Proverbios 14, 26. Mateo 6, 30 al 32. Primera de Pedro 5, 7. Hebreos 12, 6. Isaías 54, 8 y 9. Lamentaciones 3, 31. Y por último Efesios 4, 30. Como somos hijos, ahora vamos a vivir la experiencia del trato paternal de Dios. Dios nos va a tratar como hijos. ¿Cómo trata Dios a sus hijos? Aquí está una probadita. Salmo 103, 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Ahora, como somos sus hijos, Él se compadece, Él va a tener misericordia sobre misericordia y gracia sobre gracia para con nosotros. Proverbios 14, 26. En el temor del Señor está la fuente y confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Esperanza, ahora tenemos esperanza en Dios. Mateo 6, 30 al 32. Que habla aquí el Mateo, nos habla o Jesús hablando en el Evangelio de Mateo, que Dios es nuestro proveedor. No te afanes, los gentiles buscan estas cosas, pero tu Padre, su Padre, vuestro Padre, nuestro Padre, vaya, sabe nuestras necesidades y las suple. Primera de Pedro 5, 7.
Él tiene cuidado de nosotros. Tú echa tu ansiedad. Ahorita con estos tiempos, ya hablábamos un poquito el día domingo, tienes ansiedad por esta situación, echa tu ansiedad sobre de Él. Él tiene cuidado de nosotros, sus hijos. ¿Qué padre no cuidaría a sus hijos? Hebreos 12:6, pero también nos disciplina. Así es, si eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar si no estás viviendo verdaderamente. Si lo que estás viviendo te pone en riesgo de perder tu alma, entonces Dios te va a disciplinar. Isaías 54, 8 y 9. Así es, dice el Señor en Isaías que sí, verdaderamente Él puede estar molesto con nosotros, pero su molestia no va a durar para siempre. Lamentaciones 3:31. Hasta ahí nada más, porque el Señor no desecha para siempre. Esto te habla, sobre todo estas tres últimas citas, Efesios 4:30, dice: no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Sobre todo las cuatro últimas citas, desde Hebreos en la disciplina hasta Efesios, nos habla de aquellos que verdaderamente Dios adoptó y llevan una vida que verdaderamente no le agrada, una vida que corre en peligro de perder su alma. No te preocupes, si son verdaderamente hijos, si son adoptados, Dios se las va a arreglar para disciplinarlos, para hacerlos regresar, porque están sellados para el día de la redención. Como hijos recibimos compasión, protección, provisión y corrección por parte de nuestro Padre. Nunca seremos desechados porque estamos sellados para el día de la redención. Escriba en este apartado entonces: la persona adoptada disfruta de los privilegios que comprende pertenecer a la familia de Dios. La persona adoptada disfruta de los privilegios que comprende pertenecer a la familia de Dios. Y por último, recibiremos la herencia prometida. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Ahora vamos a dos citas más, Hebreos 1:14 y Ángel, ayúdame con Hebreos 9:15. Vamos a terminar ya casi. Hebreos 1:14, Hebreos 9:15, Romanos 8:17. Vamos a recibir una herencia, ojo, póngale bien aquí, prometida, no merecida. No es que la merezcas, es que Él la prometió. Si Dios te diera lo que mereces, o me diera lo que merezco, no, gracias. Pero Dios prometió darnos una herencia en Cristo. Ay, sí, gracias. Hebreos 1:14 dice así: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor, y esta es la parte que nos interesa. El escritor de Hebreos habla de los ángeles como espíritus ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación eterna. Tenemos una herencia y es la salvación eterna. Y Hebreos 9:15. Y a los llamados, aquellos que somos elegidos, recibamos la promesa de la herencia eterna. Dios prometió darnos una herencia y esa es la vida eterna. Al ser adoptados como sus hijos los creyentes, ahora tenemos el derecho a la herencia de la vida eterna. La vida eterna se adquiere en el momento en que nacemos de nuevo, en ese momento que recibimos al Espíritu Santo de la promesa. Escriba:
pero nuestra herencia se revelará en todo su esplendor en la glorificación. En el momento en que nacimos de nuevo ya tenemos nuestra herencia, la vida eterna, pero es como una probadita. De hecho, por eso el apóstol Pablo dice las arras de vuestra herencia. O sea, nada más es ¿cómo se dice cuando das abono? El enganche. Nada más es el enganche de nuestra herencia, una probadita. La herencia, nuestra herencia se va a revelar en todo su esplendor en la glorificación. Romanos 8, 23 y 30. Ahorita ya estamos con una probadita de nuestra herencia. Romanos 8:23 dice, no solamente la creación, sino nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Pastor, no, por fin que ya nos adoptó, sí. Por eso Pablo después abunda más y dice la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo? Ya tenemos el primer paso, pero todavía falta algo más, todavía falta que se complete, todavía falta que nuestro cuerpo sea redimido. ¿Dónde? Romanos 8:30, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó a ellos también ¿qué? Glorificó. En ese sentido podemos decir que la adopción nos lleva a la glorificación, que es entre otras cosas la redención final de nuestros cuerpos. Mientras esperamos en el tiempo que se cumpla esta plenitud de nuestra herencia, podemos disfrutar del privilegio que se nos ha dado de ser hijos de Dios. Este privilegio no es prosperidad ni salud física, tampoco son cosas materiales. El privilegio de un cristiano como hijo de Dios es la completa confianza que la sangre de Cristo nos ha proporcionado para hablar cara a cara con Él sin intermediarios. Hebreos 4:16. Y 10:19. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, gracia y oportuno socorro. Y Hebreos 10:19 dice, así hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cierre sus ojos. La adopción es el siguiente paso a la justificación. Cierre sus ojos, concéntrese, vamos a terminar ya. Hoy estuvimos un poquito distraídos, lo noté distraído. Concéntrese estos últimos 2 minutos para que verdaderamente se lleve bendición espiritual a su casa. La adopción es el siguiente paso a la justificación. La justificación es que dejamos de ser enemigos de Dios. Dios quitó nuestro pecado y nos dio la justicia de Cristo, pero la adopción es un paso más allá. La adopción es que ahora nos ha colocado en la posición de hijos, y como hijos tenemos herencia, tenemos privilegios y tenemos herencia. La herencia es la glorificación, ahí se cumplirá la plenitud de nuestra herencia. Mientras tanto, aquí en el tiempo podemos disfrutar de los privilegios que tenemos como hijos de Dios. El privilegio no es prosperidad, no es salud física, cosas materiales. El privilegio del que nos habla la Biblia, y lo leímos en el libro de Hebreos, es que tienes acceso directo al trono de la gracia. Ese es el verdadero privilegio de un cristiano. Eso es lo que nos hizo, o el privilegio que nos da Dios como sus hijos. Para eso nos adoptó. Por eso es que no se quedó solamente en la justificación. Si Dios se queda solamente en la justificación, Él sigue siendo bueno, justo, santo. De hecho, ya fue muchísima bendición. Pero todavía va más allá y nos adopta.
para podernos dar herencia, para incorporarnos a su familia, para recibirnos en su familia. Lo hizo solamente por amor incondicional, no porque estuviera obligado o porque viera algo bueno en nosotros. Pero a final de cuentas todo esto culmina con el gran privilegio del cristiano, que ahora podemos ir al trono de la gracia, caer de rodillas y decirle: Abba Padre, aquí estoy, Señor. Así como cuando llegas a tu casa y te pregunta tu papá o tu mamá: ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Y empiezas a platicar y tienes esa comunión y tienes esa intimidad, padre, hijo, madre, hija, y empiezas a platicar y empieza con tu relación personal. De la misma manera exactamente puedes tener una relación con Dios. Para eso planeó Dios la adopción, para que tengamos un tiempo devocional sin que nada nos estorbe. Ya no nos estorba el pecado y Dios abrió la puerta y dijo: hijo, ven, quiero escucharte, quiero estar cerca de ti. ¿Nos necesitaba? No. ¿Nos extraña? Como algunos dicen, Dios extraña tu voz. Tampoco. Simple y sencillamente por el puro afecto de su voluntad lo ha hecho, para bendecirnos. Cierra tus ojos y dile: gracias, Dios, por este gran privilegio. El cielo y la tierra pasarán, pero este privilegio de poder entrar hasta el trono y rendirnos de rodillas, sobre todo en estos momentos, Señor, de dificultad, en estos momentos en los cuales el mundo se está desmoronando, en temores, en sinsabores, Señor, nosotros los cristianos no podemos caer en eso, no debemos caer en eso, porque nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia, no porque lo merezcamos, sino porque nos hiciste tus hijos. No solamente somos tus amigos, antes éramos enemigos y tú nos justificaste, ahora somos tus amigos, pero nos llevaste un paso más allá, nos adoptaste como hijos. Por eso es que ahora podemos llegar de la manera más natural hasta tu trono y decir: Abba Padre, aquí estamos, Señor, aquí estamos, papito hermoso, para decirte gracias. Aquí estamos para dejar nuestras cargas, aquí estamos para dejar nuestros dolores, nuestras penas, aquí estamos para dejar nuestro corazón derramado delante de ti y para llevarnos esa gracia y ese amor incondicional, para llevarnos esa fortaleza espiritual, Señor. Aquí estamos para permanecer en ti. Nada ni nadie puede impedirlo. El pecado que podía hacerlo antes ha sido quitado de en medio. Legalmente no pueden echarnos fuera, porque legalmente